¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Yo me muero de calor, pero estoy de regreso y les traigo una súper reseña. Sé que me estoy adelantando un poco. El día de hoy voy a hablar de una línea que pertenece al año 2021, es decir, Dino Escape, amigos. Pero la razón me parece que es justa, ya que me parece necesario hablar ahora de los campistas. Ya saben, justo se acaba de estrenar la temporada número 1 de Jurassic World Chaos Theory. Y bueno, me pareció buen momento para venir y hablar de estos sets de campistas que tuvimos durante Campamento Cretácico. En total son 8 sets. Son estos 6 que pueden ver ahora. Más este del Brachiosaurio. E incluso me traje un set exclusivo de Amazon que pues lleva 2 dinosaurios y un campista. Hay algunos otros sets que también incluyen campistas, pero son sets especiales, así que de esos hablaré en otra ocasión. Además, no tienen ninguna figura exclusiva, o sea, me refiero al set, por ejemplo, que es un Stegosaurus y un Baryonyx, trae ese mismo Darius que está ahí enfrente, y me parece que hay otro set con un... ¿cómo se llamaba el villano? El Scorpius, que trae pues justo esa figura de Kenji, ¿no? O sea, no hay ninguna figura exclusiva fuera de lo que les voy a mostrar el día de hoy. Entonces, bueno, ya saben, vamos a hablar un poco de los empaques, de lo que incluye cada uno de estos pequeños sets, y posteriormente abro y reseñamos todas estas figuras, ¿va? Entonces vamos a revisar brevemente los empaques, veamos qué detalles podemos apreciar, y entonces ahora sí los abrimos, ¿no? Como pueden ver, todos los empaques son iguales, obviamente pertenecen a la línea Dino Escape y pues son parte de la sublínea Campamento Cretácico de la serie de Netflix, obviamente. Curiosamente, cada uno de estos empaques, además de un dinosaurio y al personaje humano, incluyen algunos accesorios, y algunos de ellos son bastante curiosos, ya que algunos de ellos obviamente pues los podemos ver en la serie, como ¿me recuerdan este fósil que se supone que es como la parte del Velociraptor con la que se puede hacer el sonido que estos dinosaurios hacían, ¿no? Y bueno, incluso está el Baby Bumpy. Está hermoso, ¿verdad, amigos? El Bumpycito en su huevo, amigos. Y de hecho hay algunos sets que llevan algunos accesorios que pues de hecho no salen en la serie, lo cual me parece todavía más curioso. En un momento hablaremos de ello, pero bueno, esta es la presentación. Los 7 llevan esta presentación, obviamente, y al reverso podemos ver lo que pues típicamente solemos ver, ¿no? Que es pues una ilustración de lo que encontramos en el empaque. Solamente este empaque es diferente, ya que que bueno, a pesar de que sí pertenece también a la línea Dino Escape, es un set exclusivo de Amazon. A veces Amazon tiene algunos sets exclusivos que pues a veces es un poco complicado conseguirlos, sobre todo si en tu país no los distribuyen, porque vienen justo en esta presentación, que es una cajita, y bueno, justo la abres y ahí puedes ver lo que contiene, ¿no? Que en este caso es a Bumpy, a Darius y a Velociraptor Blue. También los estaremos analizando en un momento, pero por esa razón es que la presentación sí varía un poco, ¿no? Ya que se supone que esto pues no va a estar exhibido en una tienda física, por eso supongo que tiene esta presentación, ¿no? Pero bueno, continuemos. Como ya les dije, la presentación de todos los campistas es igual. Entonces, para ya no perder más el tiempo, denme un momento, abro estos empaques y vemos ahora sí a detalle cada figura. Listo, amigos, ya está todo preparado para empezar con esta reseña. Solamente les doy un aviso, amigos, esta reseña tiene spoilers tanto de Campamento Cretácico como de Chaos Theory, así que ya están avisados. Empecemos. Bueno, vamos a empezar con el set de Darius y Gallimimus. Este set, como pueden ver, pues incluye todo esto. El Gallimimus es el que hemos visto ya en muchas ocasiones, es este molde de toda la vida de Attack Pack, solamente con un trabajo de pintura distinto. Tiene este patrón de rayas en su espalda y pues tiene un color café. Y aunque no lo parezca, tiene aquí unos detalles en su cola. Bueno, no sé si los alcancen a ver. Ahí está. Un poquito de pintura ahí detrás, que se agradece, amigos. Saben que a mí siempre me va a gustar que le pongan más detalles a las figuras, ¿no? Y bueno, en su cabeza, como pueden ver, ahí está. Su ojo pintado en color, digamos, un poco anaranjado, ¿no? O un amarillo un poco más fuerte.
Pero bueno, es el Gallimimus, poco más que decir, es una figura que ya hemos visto antes, ¿no? Darius, hablaremos de él. Esta es la primera vez que les muestro esta figura, aunque la verdad es que esta figura de Darius la reempaquetan en varias presentaciones y siempre es la misma figura, pero bueno, por ser la primera vez, hablemos de él a detalle. Este es el Darius que vemos en Campamento Cretácico. Así aparece al principio de la serie con esta vestimenta. Podemos ver que lleva pues su chaqueta amarilla. Lleva también... ¡ay! Lleva este detalle en su cuello, que es un... Si mal no recuerdo, era un diente de un dinosaurio, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Creo que de un Velociraptor. Corríjanme si me equivoco. Y bueno, como les digo, todos estos detalles vienen en la serie. Aquí trae su chaqueta amarilla, su pantalón y sus tenis Converse, ¿no? Bueno, no son de esa marca, pero son de ese estilo, ¿no? Ahí está, amigos. Este es el Darius que vemos desde el principio de la serie. Y Darius incluye 2 accesorios. Este huesito, recordarán, esta pieza sale en la película de Jurassic Park 3, ¿la recuerdan? Se supone que al soplarle por aquí, esta es la cámara de resonancia de un Velociraptor, si no mal recuerdo, y al soplarle emite sonidos muy similares a los que hace un Velociraptor, ¿no? Se supone que esa es pues como la valía que tiene este artefacto, ¿no? Darius por alguna razón tiene uno. Y bueno, también este empaque viene con Bumpy bebecito. ¡Oh, qué lindo, amigos! Vean qué lindo. Vean qué lindo es Bumpy bebecito. Míralo, mira qué lindo. Ahí está. Es extremadamente bonito, amigos. Sería increíble que tuviéramos un anquilosaurio así pequeñito y bien pintado, ¿no? Así de bonito. Vean qué bien hecho está. Obviamente no es pues algo que puedas sacar de aquí del cascarón. Obviamente es todo esto un solo molde. Es una pena, hubiera estado increíble poder sacarlo. Pero bueno, básicamente es Bumpy bebé, ¿no? En su huevito. Un accesorio espectacular y muy bonito, amigos. La verdad, creo que es de lo que más me gustó de este set. Entonces, ese es el primer set que vamos a analizar. Vamos por el siguiente. Ahí ya vimos al primer campista. Vamos ahora por Sammy Gutiérrez. Ya saben, la chica ranchera de Campamento Cretácico. Igual que Darius, esta es la vestimenta con la que Sammy aparece al principio de la serie. Digo esto porque conforme van pasando las temporadas, de repente sí va obviamente variando el atuendo que lleva cada personaje. Y es una pena que pues solamente tuviéramos una figura de varios de los campistas, por ejemplo Sammy, y que pues ya no se viera cómo van apareciendo los campistas en las demás temporadas, ¿no? Especialmente con Darius, que se supone es el protagonista de la serie, y todo el tiempo no lo entregan con esta misma ropa, ¿no? Pero bueno, Sammy, pues aquí está, lleva su característica camisa con flores hawaianas. Y bueno, esta presentación, y sus botas, ¿no? Recordemos que Sammy, pues se supone que es una chica de rancho, ¿no? Una chica vaquera. Esta presentación lleva, en lugar de accesorios, pues bueno, o mejor dicho, como accesorios lleva 2 compis, que curiosamente aquí vienen de unos colores que no son los que acostumbramos ver en los compis que solemos ver en otros sets de Jurassic World. Este es como verde limón, la verdad un color un poco extraño para un compi. Y este pues es café, ¿no? Un color que al menos nunca se lo vemos a los Compsognathus, ni en las películas ni en las series. Pero bueno, no sé, me parece interesante sí tener variantes de color en estas figuras, ¿no? Y bueno, tenemos un Velociraptor. Este no recuerdo haberlo visto en ningún episodio de la serie. Supongo que no supieron qué ponerle a Sammy y pues dijeron, ¿qué les ponemos? Pues vamos a ponerle un dinosaurio popular, y por esa razón acaban poniendo un Velociraptor. Otro de los campistas también lleva un Velociraptor, pero bueno, es uno bastante conocido que sí sale en la serie. Este pues solo es un repintado más. Y bueno, pues qué les digo, ¿no? El millonésimo Raptor, amigos. Nada más que agregar ahí. Vamos por la siguiente figura. Vamos, ¿qué les parece si por el buen Kenji, amigos? Kenji, aquí está. Igual que los demás, lleva sus sus vestimentas con las que aparece desde el principio de la serie. Se me hace muy curioso porque a veces
siento que cada personaje tiene como un color muy característico. En este caso, pues Kenji viene con el color azul y también incluye este accesorio que es un monopatín. Este accesorio me parece que sí sale en alguno de los episodios que vemos en la serie. Creo que cuando entran a un edificio que está ahí en la isla, ¿verdad? Bueno, incluye el monopatín. Y bueno, la figura de Kenji me parece que es una de las que están mejor hechas. Me gusta mucho el esculpido que tiene en su cara y su cabello. La verdad sí creo que se parece bastante a Kenji de la serie, amigos. Kenji, por su lado, incluye un Monolophosaurus, este que tenemos aquí. Como saben, en Campamento Cretácico la apariencia del Monolophosaurus pues sí es muy similar al de esta figura, y menciono esto porque en la línea de juguetes de Mattel ya había salido antes la especie del Monolophosaurus, pero con un diseño diferente. Aquí está, amigos. Este es el Monolophosaurus que habíamos tenido anteriormente en más de alguna ocasión, de hecho. Y bueno, para Campamento Cretácico le hacen algunos cambios al diseño y pues vemos unos Monolophosaurus muy similares a este, ¿no? Que tienen la cresta pues con esta forma. Y bueno, pues sí es un poco distinto al que habíamos tenido anteriormente, ¿no? Solamente quería mencionarles eso. Fuera de eso, pues la verdad es que es una buena figura de esta especie. Y bueno, aquí tenemos uno en color negro. Como saben, hay otro empaque que también tiene un Monolophosaurus que en un momento más estaremos viendo, ¿no? Vamos a pasar al siguiente personaje, justo de quien les hablaba, amigos. Mi personaje favorito de la primera temporada. Aquí está, amigos, Brooklyn. También incluye un monopatín como accesorio, igual que Kenji. Y bueno, Brooklyn, como saben, es la influencer del grupo. Su color, el rosa. Aquí está su vestimenta con la que aparece desde el principio de la serie. Y bueno, como saben, Brooklyn pues llama a sus fans los brooklynianos. Hubiera estado increíble que le pusieran como accesorio un teléfono celular, aunque la verdad es algo que resulta un poco inútil, ya que en la serie pues los teléfonos pierden la señal muy rápido y pues ya pasan a ser un accesorio no muy relevante en la serie, ¿no? Entonces aquí está Brooklyn, y Brooklyn contiene este Monolophosaurus. Es igual, es el mismo molde que el que acabamos de ver de Kenji, solo que este pues viene en color café, en color marrón. Y de hecho creo que en la serie sí aparecen varios Monolophosaurus de diferentes colores, así que me parece un detalle bonito que pues también hayan considerado eso y que pusieran dos variantes de color en los empaques, ¿no? Entonces ahí está, es el Monolophosaurus con el que viene la señorita Brooklyn, ¿no? Hola, brooklynianos, ¿se acuerdan? Bueno, en un momento más hablaremos más detalles de Brooklyn, porque es una figura que en Chaos Theory parece que pues no la vamos a tener en un principio. Créanme, la tendremos, pero seguramente será más adelante, quizás en la segunda o tercera temporada, ya que en esta primera temporada, ya les dije, hay spoilers. Salen con la gigantesca, con la excusa gigantesca de que Brooklyn pues se la había comido un dinosaurio, lo cual resulta ser súper falso. Sabemos que al final de la primera temporada de Chaos Theory, Brooklyn solamente pierde un brazo, pero sigue viva. Se los dije, spoilers, amigos, lo siento. Pero es un detalle relevante porque pues, obviamente era un personaje muy querido, y pues seguramente regresará para la siguiente temporada sin su brazo. Probablemente después aparezca con algún, pues sí, con alguna prótesis, como el Baryonyx de Jurassic World Dominion. ¿Recuerdan el Mecha Baryonyx? Ahora vamos a tener a Mecha Brooklyn. Qué divertido, Brooklyn, qué divertido. Sigue en la serie y sigue entreteniéndonos, por favor. Así que, bueno, vamos al siguiente personaje. Eso nos va a llevar a Jazz. Aquí está, Jasmina. Jazz, curiosamente, viene, bueno, bastante acertado, más o menos, con Blue. Blue, bueno, Blue la hemos visto hasta el cansancio, es la eterna Blue. Al menos esta Blue que viene en el empaque de Jasmina, que es la Blue
típica de Attack Pack. Viene muy bien pintada, eso sí he de mencionarlo, amigos. El patrón de la mancha azul tiene un contorno blanco, lo cual hace que se resalte mejor. Lleva sus garras de las patas pintadas, lo cual es muy poco común para figuras de Attack Pack. Lleva contraste en vientre, entonces es una figura que está bastante bien pintada, aún tratándose pues de la Eterna Blue, amigos. Entonces es una Blue que sí recomiendo por esas razones, ¿no? Ahí está su código, que creo que no les he mostrado código de nada. Se los muestro brevemente. Aquí están los códigos de los Monolophosaurus, en caso que a alguien le guste escanearlos para su aplicación. Aquí está el Velociraptor y el Gallimimus. Ahí está, para que no digan que no se los enseño. Jazz es otra figura que me parece que está bien lograda. Sí, se parece a la Jazz de la serie. Jazz, la deportista del grupo. Aquí está con su ropa deportiva con la que aparece desde la primera temporada. Jazz incluye también 2 Compsognathus, al igual que Sammy. Estos sí vienen en su clásico color verde. Ahí está. Lo único que se me hizo un poco flojo es que usaran exactamente el mismo molde de exactamente el mismo color. Hubieran usado un compi distinto, amigos, pero bueno. Jazz tiene también este accesorio, es una brújula y es probablemente, junto con el teléfono de Claire, el accesorio más pequeño y fácil de perder de toda la colección de Jurassic World. Ténganlo en cuenta, cuídenlo mucho, porque esto es casi más pequeñita que una pieza de Lego, amigos. Esto es facilísimo de perder. La brújula de Jazz, que pues me parece también aparece en este episodio en el que justamente sale Blue en Campamento Cretácico, amigos. Ahí está Jazz con su brújula. Así que vamos al siguiente dinosaurio, al siguiente personaje. Darius, perdón, Ben, amigos, Ben. Es que estaba pensando tantos Darius que hay que ya hasta me revuelvo. Ben, amigos, es otro personaje, en mi opinión, muy interesante. Y de hecho, Ben es mi personaje favorito en Chaos Theory. La verdad me gustó mucho el desarrollo de personaje que ha tenido Ben, a diferencia de otros, y por eso en Chaos Theory ya es mi personaje favorito. Aquí está el buen Ben. Les había comentado que algunos accesorios eran muy interesantes y uno de ellos es este escudo. En la serie, Ben, si mal no recuerdo, jamás lleva un escudo, amigos. Y aquí en esta presentación le hacen uno con tablas y pues con algo de vegetación, ¿no? Además, Ben de esta colección, sinceramente, es el que más me gusta, amigos. ¿Por qué? Ben sí parece alguien que se quedó perdido en una isla llena de dinosaurios durante varios días. Véanlo. Tú ves a este tipo y dices, este tipo, véanle la cara a Ben. Miren la cara de Ben. Le ves esa cara y dices, este chico no lo ha pasado bien. Dices, este tipo lo ha pasado mal. Véanle la cara, los ojos así abiertos, pues completamente alerta, traumatizado por todos los peligros de la selva. Este Ben me encanta porque curiosamente es el único que no nos lo entregan con su ropa con la que aparece al principio de la serie. Este Ben es al que podemos ver más adelante en la serie, ya cuando este se junta con Bumpy y pues lleva días sobreviviendo solo, comiendo lo que se encuentra, con su ropa sucia y bueno, con un escudo que no sale en la serie y con una lanza. Esta sí que la tiene, ¿no? Entonces, este Ben me fascina por eso. Este es un Ben superviviente que la verdad sí contrasta mucho con el Ben que vemos al principio, que pues parecía ser un chico pues un poco perfeccionista o no sé cómo llamarle, o sea, un chico muy obsesionado con los detalles. Pues que digamos era el único que llevaba una cangurera y que se preocupaba por todo, ¿no? Y para después pasar a ser pues todo un superviviente, ¿no? Entonces Ben me parece una figura muy interesante dentro de los campistas por esa razón. Y bueno, tiene unos accesorios muy curiosos. Y encima Ben es el que acabó siendo distribuido peor de todos, amigos. Ben es probablemente el campista más difícil de conseguir al día de hoy. Sí, comparado con todos los que ya les mostré, sin duda Ben es el más complicado. Y pues la verdad, la razón en mi opinión es porque fue distribuido muy poquito. Llegó muy poquito a las tiendas y solo estuvo disponible en Amazon durante algunas semanas. Después
prácticamente desapareció para siempre, amigos. Y la verdad es una pena porque para mí es de los personajes más interesantes de esta colección, tanto por su apariencia, el diseño que le hicieron y los accesorios que lleva. Además de que incluye a Bumpy, uno de los personajes favoritos de la serie, obviamente. Este es el Baby Yoda de Campamento Cretácico, que bueno, sí está bonito, es un bebé Ankylosaurus, muy bien pintado, por cierto. Y bueno, esta es la figura con la que viene Ben, amigos, obviamente. ¿Con quién más iba a venir sino con el buen Bumpy, amigos? Entonces, la verdad, para mí una gran figura el señor Ben con Bumpy. Y por último, amigos, hablemos otra vez de Darius. Ya les dije, el eterno Darius. En esta ocasión, bueno, es el mismo Darius que vimos hace un momento. Este es el Darius que viene con un Brachiosaurus bebé. Esta figura es increíble, a mí me encanta. Esta para mí es una de las mejores que hay en la línea Attack Pack. Ya saben, esta escala un poco más pequeña. Está muy bonito, está muy bien hecho, está muy bien logrado. De hecho, bueno, esta es una variante en verde. Me encanta que hayan escogido el color verde, que es como aparecen los Brachiosaurus en Jurassic Park 3, que es de donde viene este accesorio. Que por cierto, este set del Brachiosaurus también lo incluye. Ya saben, este accesorio del Velociraptor, ¿no? Pero Darius, en lugar de tener un bebé anquilosaurio, lleva unos binoculares en su lugar. Está bien, me agrada que le cambien los accesorios. Me hubiera encantado que llevara pues un vestuario como el que podemos ver que lleva Darius en los episodios más avanzados. Pero pues no sé, aquí como que no le quisieron meter más, no le quisieron invertir más y nos dejan el mismo Darius en todas sus versiones en juguete, ¿no? Desafortunadamente no le cambian el vestuario, pero bueno. Creo que acá, aunque sí me gusta esta versión en verde, hubiera estado curioso que en el empaque hubieran usado al Brachiosaurus bebé que sale en la serie y que le hubieran puesto pues Darius y Dinamita, ¿no? Es el apodo que le acaban poniendo los campistas al Brachiosaurus bebé que sale en alguno de los episodios, ¿no? El buen Dinamita, pero bueno. Ahí está, eso es lo que incluye este set, amigos. Me encanta esta figura y Darius, ojalá pues hubieran aprovechado que lo iban a reempaquetar para ponerle otros accesorios o otro vestuario, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y por último, tenemos este set del que de hecho ni siquiera me molesté en sacarlo de su empaque, ya que son 3 figuras repetidas, amigos. Es otra vez el mismo Darius, es el mismo Bumpy que sale con Ben, véanlo. Son idénticos, amigos, es la misma figura. Y bueno, es el mismo Velociraptor Blue que lleva Jazz. Entonces, por esa razón, ni siquiera me molesté en abrirlo para no perder más el tiempo. Solo quería que conocieran esta presentación. Y bueno, dicho eso, amigos, a ver, denme un momento y vamos a hacer aquí algunas comparativas que quería mostrarles. Listo, amigos, ya tengo a todos mis campistas formados. Hablemos brevemente, quería comparar un poco las figuras de Chaos Theory con las de Campamento Cretácico. Y ahora que tengo a Darius, pues se supone que Darius adulto de Chaos Theory, aquí está. Esta reseña la hice hace poco en mi canal. Esta es la figura de Darius más adulto. Quería compararlo con el Darius niño de Campamento Cretácico. Y de hecho su estatura es muy similar. Pensé que este sería considerablemente más alto. Más bien pienso que aquellas figuras de niños las hicieron muy grandes, porque pues de hecho sí es la medida que debe corresponder a esta escala, que son 9 centímetros y medio, más o menos es lo que mide este Darius de aquí. Entonces creo que a los campistas niños los hicieron muy grandes, pero bueno, a pesar de eso sí se nota que es más alto el Darius adulto, aunque no tanto. Tenemos a Kenji adulto y a Ben adulto. Son las figuras que hasta ahora he podido conseguir de Chaos Theory. Acá tenemos al gran Ben. Aunque sí hay algunas cosas que después de haber visto la serie no me gustaron tanto de las figuras. Por ejemplo, Ben se supone que es el más alto ahora. Como saben, Ben ahora pues creció bastante y está mamadísimo. Y vean, Kenji, toma. Toma eso, Kenji. Kenji es incluso un poco más alto en su figura que Ben. Y eso pues no me gustó tanto. Se supone que Ben tendría que ser un poco más alto. Creo que hasta Darius es más alto. Uy, sí, eso no me gustó tanto, amigos. Como saben, Ken
Perdón, Ben se supone que es el más alto de todos ellos ahora. Y su figura no lo refleja, ¿verdad? Eso no me gustó tanto. Creo que sí le pudieron haber metido 1 centímetro más para reflejar eso, ¿no? Hubiera estado cool. Ahora, ya les dije, Ben es mi personaje favorito en Chaos Theory. Aquí está. Ben, no sé, me gusta su nueva actitud. Como que es un chico más sensato. Además de que, pues, se dio un estirón masivo, ¿no? Ben, ahora está bastante fuerte. Se ve, pues, un personaje más seguro en sí mismo. Y bueno, creo que tuvo un buen desarrollo de personaje, amigos. Por otro lado, Kenji ahora es pobre. Ahora vive pues en uno de esos remolques que son muy comunes en Estados Unidos, de esos camiones remolque. Bueno, ¿cómo les llaman? Creo que tienen un nombre, ¿no? Bueno, una de esas cosas que se pueden remolcar. Y da como clases de alpinismo a la gente que quiere aprender a escalar, ¿no? Su padre y él, pues como saben, no están en muy buenos términos. Y bueno, aquí está Kenji, digamos, de Campamento Cretácico. Kenji más niño. Vamos a compararlos. Pues sí, el Kenji adulto es un poquito más alto. Es lo que les digo, siento que las figuras de cuando eran niños, creo que las hicieron muy grandes, porque ahora que son las figuras de adultos, apenas si se nota la diferencia, al menos en sus estaturas, ¿no? Tal vez sí debieron hacer un poco más pequeños a los campistas antes, ¿no? En sus figuras de Campamento Cretácico. Ahí está. Y bueno, en cuanto a Darius, pues como ya les dije, se ven bastante similares en estatura. Y bueno, aquí Darius creo que sí lo vamos a tener con varias presentaciones, con varios colores en su atuendo. Aunque de momento solo tenemos este. Qué curioso, creo que Kenji es el que tiene el pie más chiquito ahora, O sea, se me hace curioso porque es el más alto. Y de hecho sí tiene los pies un poco más pequeños que, pues, Darius y Ben, ¿no? Bueno, tal vez son detalles insignificantes, pero se me hace curioso, ¿no? Y bueno, como saben, en la serie, estos dos pues tienen sus diferencias. Ahora mismo no se lo llevan muy bien. Kenji de lo que tiene ganas es de darle un golpe en la cara a Darius. Porque vean, amigos, ¿qué tenemos aquí? Lo mismo, ¿verdad? Un chapulín, amigos. Un chapulín. ¿Y acá? Un chapulín también. Como ya les dije, amigos, la trama en Chaos Theory, la verdad es que sí se siente considerablemente diferente a lo que podemos ver en Campamento Cretácico. En Campamento Cretácico, al menos en sus primeras temporadas, pues nos venden un poco que es como una historia un poco más para niños, por así decirlo. Aunque ya después empieza, digamos, a tener situaciones un poco más complejas la serie. Aunque en primera instancia se supone que pues sería eso, ¿no? Unos niños perdidos en una isla que pues iban a intentar sobrevivir. Claro, obviamente muy ayudados por el guión. En la vida real difícilmente un pequeño grupo de niños pues podría sobrevivir en un lugar así, ¿verdad? Y bueno, ahora en Chaos Theory los personajes que ya son más adultos, bueno, sí presentan algunas situaciones más complejas. Creo que Chaos Theory no es una serie tan recomendable para niños pequeños, sobre todo porque la verdad es que sí parece más un drama adolescente con situaciones de suspenso, porque de repente sí hay escenas un poco, pues que sí podrían resultar un poco, digamos, atemorizantes para un niño pequeño. Y sí se tratan ya temas más complejos, ¿no? Por ejemplo, pues como saben, los campistas tienen algunas relaciones amorosas entre ellas. Y bueno, una de las que más llama la atención en esta temporada, pues es obviamente Brooklyn, que supuestamente está muerta, pero ya después resulta que no, porque ahora es Mecha Brooklyn y que rompe con Kenji y se va a vivir con Darius. Entonces, ambos personajes, pues obviamente parece que todavía están muy, pues digamos, emocionalmente, pues con sentimientos hacia Brooklyn, ¿no? Entonces están enojados, no se la llevan bien al principio, pero pues como piensan que Brooklyn murió, digamos que de alguna manera como que se empiezan a llevar bien entre ellos. Vean, esto era una reseña de Campamento Cretácico, vean ya de lo que les estoy hablando.
Bueno, la idea es que Darius se acaba enamorando de Brooklyn y Brooklyn pues se va a vivir con él un tiempo. Entonces pues por ahí ya le echan carrilla al buen Darius de que es un chapulín. Entonces vean amigos, en Dominion, digo que no voy a hablar ya tanto de eso porque pues no es el tema de este video. Sale Ian Malcolm con 3 chapulines. Y vean amigos lo que tengo yo en Campamento Cretácico. Nada más y nada menos que 3 Darius. ¿Es esto una coincidencia amigos? ¿O solo es un poco de comedia de su amigo Angry Collector? Vean lo que tengo aquí. ¿Acaso tengo frente a mí 6 chapulines? Y bueno, lo que puedo decir sobre esto, bueno, yo no amigos, mi colega tiene algo que decir. El buen Borras. Damas y caballeros, con ustedes, Borras. Borras, ¿qué haces aquí? Cuéntanos al público. ¿Acaso tienes algo que decirnos? Sí. Tengo una queja de esta serie nueva de Chaos Theory. Tú me prometiste que yo saldría en la serie. Ya la vi toda y no salgo. Villanos terribles en la serie. Más humanos que dinosaurios. Ese alosaurio no dio el ancho. Casi no sale, está ciego y todo el tiempo está enjaulado. ¿Qué hace? Nada, es un payaso. En lugar de ponerme a mí, ponen payasos. Estoy muy enojado. A ver, Borras, tranquilo. Yo nunca prometí que ibas a salir en la serie. Sí, la serie no la hago yo, Borras. La serie la produce Netflix, no sé, Universal, no yo. Sí, es una pena, ojalá te hubieran puesto. La verdad es que este año creo que vas a tener tu redención con una nueva figura. Y qué pena que no te pongan, Borras, pero ni modo, así es la vida. Bueno, está bien, ni modo. Tal vez salga en la segunda temporada, ¿no crees? No lo sé, Borras. La verdad es que no sé qué vaya a pasar en las próximas temporadas de Chaos Theory, pero puedo decirles que sí me gustó la serie, ¿eh? La verdad sí la disfruté. Me pareció una serie quizás incluso un poco más entretenida que Campamento Cretácico. No sé si tuvo que ver que, como ya les comenté, tiene un tono un poco más adulto. Ya les dije, se siente más como una serie de suspenso con una drama adolescente, que es lo que podemos ver entre los personajes. Y no sé, sí, creo que eso sí me gustó, que tuviera un tono un poquito más adulto. Entonces sí disfruté un poco más la serie de Chaos Theory. Es una pena que no saliera Borras, pero mira, hay chapulines. ¿Por qué no te comes uno, Borras? ¿Recuerdas en Dominion? Es lo único que te comes. Un chapulín. En la película no te comes a nadie. Mira, aquí tengo muchos chapulines. ¿Por qué no te comes uno, payaso? Déjame en paz. No fue mi culpa, recuerda. Yo solo estaba actuando. Si por mí hubiera sido, yo me como a todos. Bueno, mira, aquí tengo otros 3 chapulines. ¿Por qué no te comes uno, Borras? Bueno, está bien. ¡Fuera de aquí, chapulines! ¡Fuera! Bueno, buen trabajo, Borras. Es agradable verte de vez en cuando por aquí. Gracias por visitarnos y darnos tu opinión de la serie. Por cierto, ¿qué pasa, Borras? ¿Quién fue tu personaje favorito en esta primera temporada de Chaos Theory? Mi personaje favorito es Brooklyn. Sigue siendo Brooklyn. Lo fue en Campamento Cretácico y también lo es aquí. No puedo esperar a que salga una Mecha Brooklyn de jamón. Va a ser una buena figura. Bueno amigos, ya me voy. Tengo chapulines que comer. No, Borras, no comas cosas así. Come carne. Está bien, ya me voy amigos. Bueno amigos, eso ha sido todo por esta loca reseña. Que ya hasta muchos spoilers les he traído. Pero bueno, nos vemos pronto en una próxima reseña. Ya saben, déjenme sus opiniones en los comentarios y nos vemos en la próxima, amigos. Chao.